Buenas tardes, soy Mateo Yuel Piedad Hernández, estudio Derecho de la Universidad Sierra Boleda, cuarto semestre, y voy a hacer una actividad de una asignatura llamada Ética General, en el cual consiste en hacer una encuesta que cuenta con unas 5 preguntas relacionadas a la política, la ética y qué es ciudadano y cuál es la importancia de este. Muchas gracias. Buenas, ¿qué entiende, qué sabe, qué conoce de ética? La ética viene siendo los valores que adquirimos sobre lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a la sociedad o la cultura a la que pertenecemos. Muy buena pregunta. Pasamos para la segunda. ¿Qué es la política o cómo entiende la política? La política viene siendo las organizaciones en donde se deciden de acuerdo a los intereses de una población. Muy bien, ahora vamos para la tercera pregunta. ¿Qué es el Estado? El Estado es una forma de organización social para poner en orden a un grupo de personas. ¿Qué se entiende o cómo se entiende el papel del ciudadano? Un ciudadano es toda persona que tenga derechos y obligaciones por cumplir. Muy bien. ¿Qué aportó como ciudadano a la construcción del país? Yo aporto como ciudadano a la construcción del país a través de la educación. Después de todo me estoy formando como futura licenciada. De este modo, lo que busco es concientizar a los futuros líderes del país. Buenas noches, señor. ¿Me podría decir su nombre? Mucho gusto, me llamo Mauricio Andrés. ¿Qué necesita? Necesito para ver si me puede responder unas 5 preguntas que no tomará mucho su tiempo. Claro que sí, dígame cuáles son. Bueno, una de estas preguntas. Gracias. Y Señor, para usted, ¿qué es la ética? pues para mí la ética es algo que se inculca al ser humano desde muy pequeño. Se le conoce también muy bien como la moral, también se le puede conocer como conductas, costumbres que uno va adquiriendo con el tiempo, que dependiendo a cómo esa persona se le inculque a esto llamado ética, esa persona crecerá de cierta forma y hará ciertas cosas. Bueno, me pareció muy curiosa su respuesta, pero realmente es válida. Así que ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es la política para usted? ¿Y con qué relaciona esto? Vale, la política para mí es aquello que mantiene, digamos que el orden en general en todo el mundo, por lo cual es algo muy importante para la sociedad y pues sin eso, digamos que el mundo sería un caos. Ahora, ¿cómo relaciono ya la política? Pues yo a la política lo relaciono con grupos, por ejemplo, que esos grupos normalmente luchan, se podría decir, por un bien común o una causa común. También, digamos que la política la puedo relacionar con ciertas personas, digamos así, que son las que lideran a cierta escala y mantienen también el orden, ya sean presidentes, eh, congresistas, alcaldes y todo este tipo de, se podría decir, todo este tipo de puestos. Para recalcar entonces, para usted, la política realmente es aquel orden social en el que se encuentran ciertas autoridades que se dan por medio del sufragio o por un voto para que sean representantes. Por el voto o por la voz del pueblo se decide. Bueno, joven, entonces vamos a proseguir con la tercera pregunta. Bueno. ¿Qué es el Estado para usted? Bueno, para mí el Estado es el territorio en el cual habitan gente, ciudadanos o como le queramos decir, en el cual mediante la política, ya sea o grupos, digamos que la policía, como le quieran decir, grupos en general, están para mantener el orden y la paz en ese territorio. Y eso se puede ver en todo el mundo, no hay excepción. Bueno, ahora pasando por la cuarta pregunta. Para usted, de joven, ¿qué es ser ciudadano? Sí, ser ciudadano es, digamos que en cierta parte del Estado, o en el Estado en sí,
una persona llega a tener derechos y llega a tener, ¿cómo se le dice la palabra? Obligaciones. Cuando una persona tiene eso, ya se considera ciudadano. También ciudadano se puede tener voz, voto, se le puede decir así también. Bueno, ahora vamos para la quinta pregunta. ¿Qué aporte usted cree que realmente puede ejercer el ciudadano a la construcción de un país o de este país? Bueno, pues lo que puede aportar un ciudadano a un país pues, es muy importante. Y dirás, ¿por qué? Pues el aporte de un ciudadano a un país puede ser visto de muchas maneras, ya sea en diferentes ámbitos, político, económico y entre otros. Por lo cual, digamos que un país sin su ciudadano no puede prosperar, ya sea porque Bueno, ¿qué entendemos por ética? Ética podemos decir que es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el comportamiento de las personas según las normas y costumbres que éstas tienen y cómo se relacionan entre sí basados en su concepción de lo que es el bien y el mal o lo que es lo bueno y lo malo. Podemos abordar la política como aquella actividad en la cual se toman decisiones basadas en la ideología de aquel quien ostenta el poder. También podemos decir que es cómo se manejan los diferentes conflictos que surjan entre los gobernados y quienes gobiernan un territorio. ¿Qué es el Estado? El Estado como tal es un conjunto de individuos organizados en cuanto a un territorio, unas políticas claras y comunes y organismos gubernamentales soberanos, los cuales le brindan una independencia y autonomía en cuanto a otras comunidades u organizaciones de personas o territorios. ¿Qué es ser ciudadano? Ser ciudadano es la relación o el vínculo legal que tiene un ser humano con una sociedad organizada, un territorio o un estado, lo cual conlleva que sea sujeto de derechos, pero también de obligaciones con el mismo. Al ser un ciudadano sujeto de derechos y obligaciones, conlleva que deba respetar las obligaciones que tiene y sobre todo la libertad que se le otorga a él y a las demás personas. Construimos un buen país al reconocer los derechos que tienen las demás personas y determinar que mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Cumplir las normas, vivir en la legalidad, tener ética y nunca tratar de aprovecharse de otro a costa de ocasionarle un mal, son buenas prácticas que debemos tener siempre en cuenta para generar un buen país. Tratar de ser productivos, utilizar las herramientas que nos brindan para el beneficio propio, pero también pensando en qué beneficio le puedo otorgar yo a los demás y retribuir aquellas inversiones que hace el Estado para el bienestar de sus ciudadanos, tratando de distribuirlas y que todos disfruten también de los beneficios. Ética. Para mí la ética es el arte o ciencia que determina o establece el comportamiento de un ser humano en la sociedad, en la comunidad, a nivel laboral, ya sea en empresas o entidades, en el colegio, en la universidad, en todos los campos. Y está regida o ceñida a través de unas normas o leyes o conductas establecidas. Cuando la persona en cuestión no cumple con esas normas o conductas o leyes de ese comportamiento, está violando a la ética. Ejemplo, en el caso a nivel laboral, hace poco a nivel internacional, la empresa Intel, uno de sus altos funcionarios
dicho presidente mantuvo relaciones sentimentales con una subordinada y a la cual le aumentó el sueldo en más de un 30%. Cuando la junta directiva de dicha entidad se enteró de que esto había ocurrido, convocaron una reunión extraordinaria de la junta directiva y todos por unanimidad decidieron retirar del cargo a dicho presidente porque había violado los códigos de ética y conducta de la empresa en cuestión. Okay. ¿Qué es la política? La política es el arte de servir a un país, a un departamento, a una ciudad, a un municipio, a una región, a la comunidad, a la sociedad, ya sea a través de gestión de proyectos o formulación de leyes, normas o decretos que vayan en beneficio de esa comunidad, de esas personas, de esa región, de ese país, a través de aspiración a cargos como el cargo de concejal, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, representante de la Cámara, presidente de la República, líder comunal. Todos estos cargos que en la mayoría de países democráticos son por elección popular, se hace la política. Y es a través del arte de servir, sin corrupción y en beneficio del país y de toda la comunidad. Hay que hacer una diferencia entre política y politiquería. Ejemplo, en los países escandinavos, Suecia, Finlandia, Noruega, ahí en esos países se lleva a cabo la política como tal, porque los niveles de corrupción son muy bajos en estos países y se denota en esos líderes políticos el deseo a cabalidad de servirle a su país y a la comunidad como tal. Mientras que países como Colombia, que se ven tantos casos de corrupción, robo de elecciones, amangolados a veces con la registraduría o algunos funcionarios, compra de votos, saqueo de los recursos públicos, eso es politiquería. Ok. ¿Cómo entiendo la política? La política la entiendo yo a nivel personal como el modo, arte o acción de servirle a la comunidad, de gestionar recursos, proyectos, soluciones a la población más necesitada. Así entiendo yo la política. Pero también hay que entender y mirar cómo es la política en Colombia. En Colombia no se ve política, salvo raras regiones o algunos políticos o candidatos, ya sea electos porque en la mayoría de los casos se ve un foco de corrupción, compra de elecciones, amaño de elecciones a través de la registraduría, y eso es politiquería porque eso es corrupción. Entonces, ahí en ese punto no lo comparto yo. Yo lo comparto en el modo de servirle a la sociedad, a un país, garantizarle el derecho a la vida y la salud a las personas a través de acciones políticas como tal, ocupando cargos que ya sea como alcalde, gobernador, concejal, según sea el caso, y que se mire el colectivo, el beneficio de toda la comunidad y no un bien personal. ¿Qué es el Estado? La palabra Estado puede tener muchos significados, pero el principal de todo lo define como un país, Estado social de derecho, en el caso como se define el país de Colombia. Un país, entre Estado y país son términos sinónimos, que se compone de varias regiones o territorios conocidos como departamentos, que a su vez están compuestos por ciudades, municipios, veredas y caseríos. Ese es el Estado. El Estado
está compuesto por varios poderes: poder político, un poder judicial y un poder legislativo. Eso para mí es Estado.